Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues aprovechando que voy a hacer el mantenimiento a mis multímetros, he pensado en hacer este tutorial para mostraros cómo elegir una de las herramientas más importantes para un técnico. Tanto si te dedicas a la reparación electrónica, reparación eléctrica, electrodoméstico o cualquier otra profesión que necesite hacer uso de él. Para empezar, hablaré un poco de cuál es su origen, o mejor dicho, cuál es el antecesor del actual multímetro, cómo funciona, cómo está hecho, qué circuitos lo componen, etcétera. Los abriré para analizarlos, veremos cuáles son sus diferencias, cómo realizarle un mantenimiento o una reparación, y una vez que entendamos todo esto tendremos un mejor criterio a la hora de elegir qué herramienta se adapta mejor a nuestras necesidades. Así que nada, vamos a comenzar con este interesante tema, pero no sin antes decirte que si no me conoces, mi nombre es Antonio, estás en el taller de Bergali, y si te dedicas a la reparación de equipamiento eléctrico o electrónico, o simplemente eres un aficionado que te encanta cacharrear con los aparatos y destripar todos sus entresijos, pues que eches un vistazo a los vídeos del canal. Si los ves útiles e interesantes, que te suscribas, que te actives la campanita, y así cuando subas un nuevo vídeo te llegará una notificación y serás de los primeros en enterarte. Nos vemos en un momentito. ¡Hasta ahora! Bueno, lo primero que vamos a ver, ¿qué es lo que es el multímetro? Bueno, también lo podemos conocer como tester, polímetro, etcétera. Bueno, pues el multímetro es un dispositivo que se utiliza para la medición de magnitudes eléctricas. Estas magnitudes pueden ser de dos tipos principalmente, lo que son magnitudes pasivas, como por ejemplo una resistencia o una capacitancia, o magnitudes activas como la tensión o la intensidad. Existen también dos tipos de multímetros, lo que serían multímetros analógicos de agujitas y multímetros digital, que son los que se utilizan más a menudo. Los multímetros analógicos usan un aparato denominado galvanómetro, que pueden registrar la intensidad de corrientes eléctricas muy pequeña, que es en un circuito cerrado. El galvanómetro se puede adaptar mediante su calibración para medir diversas magnitudes. Su principio de operación, bobina móvil e imán fijo, se conoce como mecanismo de Arson-Bohr, en honor al científico que lo desarrolló. La desviación de las agujas de una brújula magnética mediante la corriente en un alambre fue descrita por primera vez por Hans Oerster, y los galvanómetros primeros se basaron en el campo magnético terrestre para proporcionar la fuerza para restablecer la aguja de la brújula. Estos se denominaron galvanómetros tangentes y se tenían que orientar con el campo magnético terrestre antes de usarse. La inmensa mayoría de los instrumentos indicadores de aguja empleados en instrumentos analógicos se basan en el mismo principio de operación. El método de suspensión empleado determina la sensibilidad del instrumento. Cuando la suspensión se logra mediante una cinta metálica tensa, puede obtenerse una deflexión a plena escala de solo 2 microamperios, pero el instrumento resulta extremadamente frágil. El sistema de joyas y pivotes, parecido al que utilizan en relojería, pues es un mecanismo mucho más resistente y duro, más robusto, pero también pierde un poco de precisión, teniendo ahí una deflexión a máxima escala aproximadamente de 50 microamperios. El término galvanómetro se deriva del apellido del investigador italiano Luigi Galvani, que descubrió que la corriente eléctrica podía hacer mover la pata de una rana. La capacidad de medir cuantitativamente el voltaje y la corriente en los galvanómetros permitió al físico Georg Ohm formular la famosa ley de Ohm, que establece que el voltaje a través de un conductor es directamente proporcional a la corriente que pasa a través de él. En un galvanómetro de imán móvil, la aguja indicadora está asociada a un imán que se encuentra situado en el interior de una bobina, por la que circula la corriente que se trata de medir. En el galvanómetro de cuadro móvil o bobina móvil, el efecto es similar, difiriendo únicamente en que en este caso la aguja indicadora está asociada a una pequeña bobina por la que circula la corriente a medir, que se encuentra en el seno de un campo magnético producido por un imán fijo. Bueno, pues aquí podéis ver la colección de multímetros. Tengo algunos más por ahí. Tengo uno sin estrenar también, que después lo vamos a ver también, uno que compré, la última adquisición. Y estos ya, bueno, pues muchos de ellos llevan ya muchos años conmigo. Algunos están estropeados, no funcionan bien o algo.
Y otro pues simplemente este, por ejemplo, que es una pinza en perimétrica. Este le hice una modificación porque este llevaba 3 pilas de estas de botón y se gastaban muy rápido, entonces le adapté aquí una pila de 9 voltios, en fin. Y este creo que funciona todavía, lo que pasa es que ya estaba muy castigado, bueno, y da un poco de mala imagen, y como yo voy a casa de la gente a trabajar y todo y llevar un aparato así tan feillo, pues da un poquillo de mala imagen. Tengo aquí otra pinza, esta también, este es el más caro de todos los que tengo. Este, por ejemplo, este lleva para medidas trifásicas, lleva 3 puntas de prueba, la roja y negra, y lleva una amarilla extra para poder medir motores trifásicos, el giro, si izquierda o derecha, por donde entra la fase. Y este lo compré más que nada para temas de aire acondicionado, motores inverter y tal. Y este analógico, este es un analógico pero bastante malote, que lo compré también, pues también se usa para temas de equipos de aire inverter, porque hay medidas que se pueden realizar mejor con este multímetro que con el digital, que pueden falsear las lecturas. Este es el que utilizo últimamente en el taller. Tengo otro en mi banco de trabajo, en mi mochila, en donde llevo las herramientas, que es el que usaba antes. Esto es pequeño. Yo normalmente para trabajar en la calle no necesito excesiva precisión ni que tenga demasiadas cosas, algo básico, y sobre todo que sea bastante transportable. Por eso, como veis, tengo aparatillos más bien pequeños. Este también lo tuve un tiempo cuando me dedicaba más al tema eléctrico. Este, aquí lo que tenía era una punta y solamente llevaba una borna aquí atrás. Entonces era muy bueno para el tema eléctrico, para medir en cuadros eléctricos y tal. Y bueno, no era excesivamente bueno ni tal, pero lo suficiente. Ya digo que según a lo que nos vayamos a dedicar, pues necesitaremos unas características u otras. Para trabajos ya de más precisión, ya trabajos en talleres, en laboratorio, pues sí se necesita ya un aparato de estas características, que tenga más precisión. Yo también busco que tenga RMS, True RMS, como veis, este por ejemplo tiene True RMS, ahora después veremos qué es lo que significa eso. Este por ejemplo, este también tiene True RMS y este no tiene True RMS. Este también, una de las cosas que me gustaban, por ejemplo, es que tenía el Black Light. Este es que estará sin pila posiblemente, no sé. Pero bueno, este ahora veremos si se puede, si es que no tiene pila o no funciona. Así, mira, se ha encendido ahí. Pero veis que parece que pierde contacto o la pila está muy gastada. Así que lo tendremos que ver. Y este de aquí, como veis, no enciende. Este era el que yo usaba antes de llevar el que llevo en la calle. Usaba este por eso, porque es muy pequeñito, muy manejable, pero se me estropeó y lo tengo que mirar a ver qué es lo que le ha pasado. Y esta pinza, como digo, esta pinza también es bastante pequeñita. Si lo veis en comparación, por ejemplo, con esta otra pinza, pues es bastante más pequeña. Y antes tenía otra pinza que la perdí, no sé cómo fue, pero bueno, que era todavía más grande, tenía la boca todavía más grande y era más cuadrado, más la típica pinza amperimétrica. Las pinzas normalmente se usan en temas eléctricos, para electricidad. Como yo antes me dedicaba también al tema de averías eléctricas, pues necesitaba una pinza y bueno, que fuera un poquillo todoterreno para cuando también tenía que mirar algún electrodoméstico o algo. Pero si te dedicas a temas, por ejemplo, de reparación de electrodomésticos con un polímetro de estos, o si tiene True RMS como este, pues mejor aún. Entonces, y que sea bastante transportable, que no tengas que llevar un pedazo de mochila. Estos ya se hacen un poco grandes. Y los de analógicos de agujas normalmente se utilizan más en talleres, en laboratorios. Este ya digo que es barato. Está el famoso ICO, que es el que trae las puntas de prueba tan chiquititas y trae muchos agujeritos. Ese es uno de los mejores que hay, pero también es muy caro. Yo no lo tengo, pero bueno, yo me acuerdo en mi época que casi todo el mundo se compraba ese. Yo en esa época no tenía dinero para comprármelo y usaba pues de este tipo digital, baratito. Bueno, tuve uno analógico primero, ¿sabes? Después ya tuve uno digital y ya pues poco a poco, pues, como veis, no soy de los más
frikis en cuanto a polímetros que se compran cada vez que sale uno nuevo y tal. Pero sí me gusta de vez en cuando pues cambiar, probar y tal. Pero como digo, la mayor diferencia, una de las cosas más importantes o que yo suelo tener más en cuenta a la hora de elegir un polímetro, sobre todo si te lo vas a llevar en un maletín para arriba, para abajo, va a darle mucho trote, es el tema puntas de prueba. Porque casi todos, lo primero que fallan es las puntas de prueba. Si tienes unas puntas de prueba muy malas, primero que te falsean más las lecturas y segundo que también se te van a estropear antes. También la forma en que se recogen las puntas de prueba, unas puntas de prueba no las puedes recoger ahí así, de esta manera. Siempre hay que procurar, bueno, ponerlas pues lo menos doblada posible. Sobre todo estos dobles, por ejemplo, aquí estos no son buenos porque este doble aquí termina aquí yéndose. La verdad que yo me fijo bastante a la hora de comprar polímetros en las puntas de prueba y si no me convencen las puntas de prueba que trae, pues suelo comprar un juego de puntas de prueba aparte para tenerlas ya de repuesto y en cuanto veo que me fallan, pues ya las cambio. Después otra cosa, como he dicho, la portabilidad y los tipos de medidas que podemos hacer, porque bueno, un electricista normalmente con que le mida voltios en alterna y intensidad, porque por eso se utiliza la pinza, porque es mucho más cómodo cuando tienes que medir la intensidad en un cable, en una línea y no tienes acceso a la borna, pues directamente con la pinza puedes medir. Si ya trabajas con sistemas que llevan corriente continua, te tienes que buscar una pinza como esta, que sea capaz de medir intensidad en corriente continua, son los más caros, ¿sabes? Y ya algunos extras, por ejemplo, como temperatura, capacidad y eso, pues bueno, eso ya es menos relevante, porque al fin y al cabo puedes tener un termómetro para la temperatura, una pistola láser de estas que hay ahora, también, que son quizás más cómodas. Y en el tema de ohmio, es un electricista con que le timbre y le dé continuidad y poco más para medir diodos, no es estrictamente necesario. Y para las medidas de aislamiento, si necesitas una medida de aislamiento, para eso está la herramienta específica que es el Megger. Así que ahora vamos a empezar a ver cómo está construido. Vamos a empezar por el analógico. Esto lo dejaremos aquí aparte. Y veremos cómo está hecho, los circuitos, cómo puede medir intensidad, ohmio y voltaje, cómo se forman los circuitos y qué es lo que lleva dentro. Vamos a ver, este creo que es de bobina móvil, el galvanómetro que lleva incorporado, creo que es de bobina móvil. Entonces veremos su construcción y sus circuitos, ¿vale? Así que lo voy a desmontar y ahora cuando esté desmontado pues le echaremos un ojo. Bueno, aquí ya podéis ver el interior de este polímetro. Como podéis ver, los fusibles que lleva son fusibles bastante potentes. Vamos a desmontar uno para que veamos las características. La verdad que no me esperaba que este polímetro tuviera este tipo de fusibles tan buenos. Y son fusibles, como podéis ver, de 690 voltios, corriente continua y alterna, y de 630 miliamperios. Pero, como podéis ver, son cerámicos, vienen muy bien protegidos. Esto es importante porque si tú sometes al aparato del equipo de medida a una sobretensión muy grande, o por ejemplo, si lo tienes puesto en amperios con la borna aquí y mides un voltaje y le entra una intensidad muy grande, el aparato puede pegar un tal pelotazo que puede estallar incluso. Entonces estos fusibles están hechos para resistir esos impactos y no estallarse, como uno de cristal o como un fusible que fuese más pequeño. Así que aunque el fusible se funda, no reventaría. Y como podéis ver, tiene dos. Después ya, como podéis ver, lo que son las resistencias son SMD y supongo que llevará algunas de precisión, aunque no sé exactamente qué precisión tienen estas resistencias, pero suelen ser más precisas las resistencias que no son SMD, sino que son resistencias de carbón. Tiene varios potenciómetros, que estos son para la calibración, como podéis ver, son estos los potenciómetros para calibraciones. Esto cuando se necesita
cuando es un instrumento muy caro que se necesita mucha precisión en las medidas, pues sí es importante cada cierto tiempo llevarlo a una empresa o la misma marca que te haga una calibración del instrumento, puesto que con el tiempo pues los valores de los componentes se alteran y de vez en cuando pues necesitan una calibración, y eso hay centros especializados donde te las realiza. Este aparato es reciente, bastante nuevo, no lo he usado apenas, lo compré, ya digo, por el tema de cuando iba a algún equipo de aire acondicionado que tal. También para averías eléctricas es bueno tener cuando te dedicas al tema de electricidad, reparando averías y tal, es bueno tener un instrumento de estos analógicos, porque a veces cuando en una línea de alimentación de corriente alterna de la calle, en el trenzado o lo que sea, se te va un neutro, pues puede ser que tú midas con el digital y te falsee la lectura y te diga que hay tensión cuando el neutro se ha ido, simplemente por la electricidad inducida que hay en el trenzado, en las líneas de trenzado. Como son tiradas muy largas, puede darte que hay un voltaje siendo un voltaje falso. Y con este instrumento, con el analógico, pues se puede medir mejor. Hay un truco que es utilizar una simple bombilla para detectar ese tipo de fallas. Ya te digo que a mí me ha pasado que el instrumento digital me daba una lectura en una avería que fui, me decía que había corriente, pero sin embargo el neutro se había ido. Pero por la misma corriente inducida, pues daba como que había un voltaje. Como podéis ver, aquí las resistencias que lleva, los circuitos que forman para los distintos medidas. Cuando medimos en amperios se utilizan resistencias shunt. Aquí en este circuito podéis ver que una resistencia shunt no es más que una resistencia en paralelo con lo que sería el instrumento de medida, el galvanómetro que va aquí metido. Aquí podéis ver lo que es en sí el galvanómetro. Pues se pone en paralelo una resistencia y parte de la intensidad, porque claro, el galvanómetro es muy sensible. Ponte que el galvanómetro lo máximo que puede soportar son 50 miliamperios, vamos a poner, o menos quizás, o 10 miliamperios. Entonces, si tú le metes una corriente superior, pues lo que hace es que lo quemaría la bobina, ya que esto es una bobina que pesa muy poquito, de un hilo muy fino, para que sea muy ligera. Cuanto más ligera sea, más precisa es la medida. Entonces hay que poner una serie de resistencias, que son estas que hay aquí, que tú con el conmutador vas cambiando según la resistencia que metas, pues vas cambiando la escala. Y lo que hace esa resistencia es que la mayor parte de la intensidad pues circula a través de esa resistencia. Cuando medimos en amperios, es esta, si veis, esta es la borna de 6 amperios, y como veis el fusible que tenemos es de 6 amperios. Tendríamos aquí miliamperios y aquí hasta 6 amperios. Los miliamperios pasarían por este puente que hay aquí. Bueno, mentira, por ese puente no pasarían. Los miliamperios los mide directamente con este, a través de este fusible, y para los amperios pues los mediría a través de este fusible, que ya tiene más amperaje, porque este es el máximo, como hemos visto, 630 miliamperios lo que tenemos. Podríamos ver a ver qué resistencias son las que utiliza, por ejemplo aquí. Como podéis ver, aquí tenemos una resistencia. Todas estas resistencias vienen aquí conectadas. Y son las resistencias que hacen de shunt. Como podéis ver, tienen medidas bastante pequeñas. Y suelen ser resistencias de precisión. La bobina, aquí vendría el negativo, y el positivo aquí pasaría a través de
de las distintas resistencias que hay. Tenemos roto 2 tornillos de aquí. Este aparato yo sabía que tenía algo raro, porque me daba fallo, claro, y el fallo ya me estoy dando cuenta que es por culpa de que donde agarra el tornillo este, que es este de aquí, como podéis ver, esto está rajado y el tornillo ahí no hace agarre. Este sería el conmutador selector y aquí podéis ver las pistas donde realiza las conexiones a través de los contactos que tiene aquí. Vamos a intentar reparar esto que tenemos aquí un poco dañado. Bueno, pues aquí ya podéis ver que he pegado esto, que es lo que tenía roto ahí abajo, la cogida del tornillo, y ya pues se ha quedado esto fijo. Entonces vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a poner las pilas. Ahí lo tenemos, por 1 y pito. Esto tiene que calibrarse con este potenciómetro y el espejito que veis aquí, este espejito que veis aquí es para alinear la vista con la agujita. Entonces siempre tenemos que... Espérate, lo voy a cambiar para que no pite. Tenemos que alinear la vista, que no veamos la sombra de la agujita en el espejo, el reflejo. Y ahí es donde tenemos... Ahora mismo está alineado, estamos en por 10. Vamos a coger algunas resistencias que tenga por aquí. A ver lo que tengo. Por ejemplo, esta tenemos que es marrón, rojo, marrón, o sea, sería 1, 2, 0, 2, 1, 2, 120, 1, 2, 12, perdón, 12 y un 0, 120 ohmios. Esta tiene estos capuchones, no se pueden quitar en esta punta de prueba. Hay otras que sí se lo pueden quitar. Estas no se pueden quitar. Como podéis ver, mide 10 y 2 rayitas, 120. Serían 12 por 10, 120. Ahí lo podéis ver. Siempre este es el multiplicador. Si lo ponemos en por 1, por ejemplo, pues nos va a marcar directamente los 120. Pero también cada vez que cambiamos de escala en este tipo de polímetro, tenemos que ajustar la agujita a 0. Después tiene aquí este tornillito, que es para que nosotros la aguja la calibremos exactamente a principio de escala cuando está en reposo. La calibración de reposo se hace con este tornillito que veis aquí. Moviéndolo un poquito, pues podemos variar. Ahí veis que se va moviendo un poquito. Ahí estaría perfectamente calibrado. Y en la escala de por 1, pues podéis ver, ahí tiene menos precisión, nos mide 100. Como podéis ver, la escala no es lineal. La escala de ohmios, veis que las distancias van variando, no son lineales. Del 20 al 30 hay menos espacio que del 10 al 20, como podéis ver. Eso se debe a que el comportamiento del galvanómetro no es lineal. Y ahí podéis ver que nos mide 100, ahí prácticamente nos mide 100. Sin embargo, si lo ponemos en la escala de por 10, calibramos otra vez. Ahí lo tenemos calibrado al 0
Y aquí sí tenemos 12 por 10, que son 120. Si lo pudiéramos por 100, pero igualmente volvemos a calibrar. Ahí tendríamos calibrado el 0. El fondo de escala es 0. Sería circuito cerrado, sin resistencia. Y ahí, como podéis ver, pues se nos va al 1 con un pelín de nada. Entonces siempre tenemos que elegir la escala que más adecua a nuestra medida. En este caso el por 10. Si cogemos otra resistencia, vamos a ver si tengo por aquí otra resistencia. Esta, por ejemplo. Esto es un diodo. Esta resistencia que tenemos, naranja que vale 3, el blanco que vale 9, 39, y este vale 0, 39 ohmios. Esta es solo de 39 ohmios. Como podéis ver, en la escala de 100 prácticamente nos marca casi 0. Si nos vamos a la escala de 10, calibramos otra vez. Una vez que está calibrado, tomamos la medida. Y ahí podemos ver 2, 1, 2, 3, casi 4 rayitas. O sea, estaríamos hablando de 2,8. 2,8. Mentira, perdón. 2, 3 estaría en medio, 3 con un poquito, 3 con un poquito. Veis que no, prácticamente la precisión, esto es 39 ohmios. En la escala de por 10 no nos valdría para medir esta resistencia. Tendríamos que utilizar escala por 1. Calibramos la escala por 1, ajustamos el 0. Una vez que tenemos ajustado el 0, tomamos la medida. Como podéis ver, el tono de este timbrador varía según la resistencia. Esto es muy bueno cuando medimos bobinas de motores o transformadores, porque nos podemos hacer una idea de la bobina, la resistencia que tiene por el timbrado. Esto es bueno a la hora, por ejemplo, cuando estamos en cuadros eléctricos, para identificar cuando es una bobina de un motor o una bobina de un relé. Si no sabemos los cableados cómo van, pues se puede hacer con este tipo de timbrador. Aquí tenemos que nos mide 38, 38. Pues aquí sería el 40, aquí el 39, 38. Prácticamente nos mide bien. Si vemos esta medida, la vamos a ver ahora con el polímetro digital este. Vamos a ver la diferencia. Esto se puede utilizar para calibrar un aparato. Si tenemos uno viejo y otro nuevo, se supone que el nuevo, vamos, siendo de similares características, podríamos utilizarlo para calibrar uno con el otro. Esto lleva dentro unos potenciómetros para calibraciones, pero hay que saber qué potenciómetro hay que tocar. ¿Veis? Aquí nos mide 39,2. 39, que son los ohmios que marca la resistencia. Y esta lo estoy midiendo en la escala de 600 ohmios, puesto que es la escala más adecuada para estas medidas que estamos haciendo ahora. 119 es de 120, 119. También podríamos hacer la calibración del voltaje. Vamos a ver qué voltaje tenemos aquí. Bueno, ahí tenemos 242 voltios. Nos marca el digital. Vamos a ver cuánto nos marca. Con este va a ser difícil medir aquí. Lo tendremos que cambiar a voltios alternas, 600 voltios. Vale, vamos a utilizar esto para medir. Vamos a meter aquí alimentación. Y medimos aquí directamente. Tenemos fase neutro. Ahí veis, 241. Y con este polímetro analógico, como estamos en la escala de 600, nos tendríamos que fijar en esta que pone 60, le tenemos que añadir un 0.
o en la de 300 y hay que multiplicar por 2, lo mismo da. Ahí podéis ver que marca 220, 230, casi los 240 prácticamente. Como podéis ver, para este tipo de medidas no es la más adecuada este polímetro, es mucho mejor digital. Y para medir amperios pues tendríamos que utilizar ya, vamos a ver medidas en DC, por ejemplo. Medidas en DC vamos a utilizar, vamos a darle aquí un poquito, ahí va. Lo tengo justo en 12 voltios, lo tengo en voltios continuos en 30, vamos a ver la medida de 12 voltios que nos da esto. Ahí podéis ver que tendríamos que mirar esta escala, estamos en 30, tendríamos que mirar la de 300, quitar un 0, entonces sería 10 con 2 rayitas serían los 12, 100 con 2 rayitas serían los 12, pero como podéis ver casi se nos va a 15, bueno, mentira, porque 15 sería aquí, sí, bueno, nos da, ahí serían 2,5, nos da justo los 12 voltios, como podéis ver, serían 100 y 4 rayitas. Y si medimos con el digital en la escala de 60, ahí veis 12 clavados. En el polímetro digital, si invertimos las puntas, o sea, si ponemos el positivo en el negativo en el positivo, pues nos hace la medida, pero nos sale el signo menos. Sin embargo, si invertimos las puntas en el analógico, pues lo que va a pasar, el galvanómetro normalmente, cuando es galvanómetro, la aguja va al centro, entonces puede marcar positivo para acá y negativo para allá. Pero en este caso, como tenemos, como si dijéramos, el galvanómetro torcido, en el principio de escala no puede medir hacia atrás. Si yo invierto las polaridades, lo único que va a pasar es que la aguja se va a ir para atrás, como podéis ver, pero no nos va a medir. Esto hay que tener cuidado con tensiones grandes porque ese golpe de la aguja no es bueno. Los golpes de la aguja a fondo de escala hay que intentar evitarlo. Entonces siempre aquí tendremos que, en cuando midamos corriente continua, tendremos que respetar la polaridad. Igual que si medimos amperios en continua. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una medida de intensidad. Vamos a calcular rápidamente, por ejemplo, con la 100 ohmios. 100 ohmios. Si le aplicamos 12 voltios, ¿qué intensidad nos va a recorrer? Pues como es directamente proporcional a la tensión e inversamente a la resistencia, tenemos 12 voltios partido entre 100, que serían 0,12. 0,12 son 120 miliamperios. Entonces, si queremos medir, por ejemplo, tendríamos que ponerlo en la escala de 600 miliamperios. Si yo ahora aplico, la resistencia se va a calentar un poquito, quizás. Tenemos aquí positivo y aquí negativo. Tendríamos que poner la borna negativa aquí y la positiva, a ver si soy capaz de aguantarlo, ahí y ahí. Vaya por Dios. Esto yo no sé por qué no se puede quitar. Debería poder quitar. Qué punta de prueba más mala. Ahí podéis ver, tenemos 600, lo podemos mirar en la de 60, que también es para amperios. Como hemos dicho, el cálculo, que son 120 miliamperios, pues nos tiene que marcar el 10 un poquito más para adelante del 10. A ver si soy capaz de hacerlo, porque con estas puntas de prueba vamos. Tenemos 100 miliamperios, nos marca, no tenemos, la resistencia se está calentando un poquito. Vamos a hacer la prueba ahora. Con este lo vamos a poner
Tengo que decir que para miliamperios sí va bien aquí la borna roja, pero si tuviéramos que medir amperios ya de más potencia tendríamos que utilizar este, que es para la de 6 amperios, ya sea en el continuo o en alterna. Entonces, en este caso, aquí tenemos en este la medida de miliamperios, el común viene aquí y tendríamos que ponerlo en este punto, porque aquí, como podéis ver, voltio, ohmio, hercio, pero no tenemos amperios, o sea, los amperios y los miliamperios van en esta borna. Entonces hay que estar muy pendiente siempre cuando hagamos este cambio y colocar en 600 miliamperios la escala, y ahora ya sí podemos hacer la medida. Este es más fácil. ...98, 99... bueno, pues mide casi lo mismo, 100 miliamperios. También hay una caída de tensión en el mismo cable, que eso produce que la intensidad sea un poquito menor, porque a lo mejor la resistencia 120 ohmios más ponle 10 ohmios que puede haber de resistencia en el cableado, pues ya tenemos ahí la caída esa que tenemos, 100 miliamperios, o sea, la medida es la misma. Si quisiéramos medir en alterna, lo podríamos hacer también utilizando la lámpara que yo tengo aquí, serie. A ver cómo pongo yo la cámara para que lo captéis. Esto va a ser difícil, así no puedo. Tendríamos que hacerlo así. Yo puedo utilizar la lámpara serie para hacer una medida de intensidad. Como sabemos, la lámpara esta es de 40 vatios, tenemos 240 voltios, la potencia es V por IN, pues tendremos que dividir los 40 entre 250, lo cual nos da 40 dividido entre 240, nos da 1,66, 160 miliamperios, 170 miliamperios. Bueno, pues ahora tenemos que ponerlo en amperios alterna, que lo tenemos, amperios alterna, aquí, que no lo veía. Vale, lo vamos a poner en 600 miliamperios. Utilizo la salida que tengo aquí y se me va a quedar en serie la lámpara. Vale, si yo ahora meto alimentación, está bien todo, vale. Como podéis ver, tenemos 177, 178, la lámpara se ha encendido porque prácticamente esto es un cortocircuito, lo que hace el polímetro, y podéis ver la medida de amperios en alterna. Vamos a hacer la medida con este. Aquí da igual la polaridad. Lo que sí tenemos que poner aquí, vamos a ponerlo, esto es continua, en alterna ponemos en 600. Vale, lo podemos dejar ahí. En 600 pues tenemos que mirar en la de 60 y tenéis 160, no nos marca ahí, no es muy preciso, nos marca eso, 100, 1, 2 y 3, 170, sí, más o menos, 160 y tanto, 170. Si lo pusiéramos en 60, pues se nos va a ir a tope. No voy a hacer la prueba porque puedo dañarlo. Bueno, como podéis ver, este tiene más tipos de medidas, tiene temperatura, capacidad, hercios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hacer ese tipo de medidas. Bueno, pues ahora vamos a meterle mano a este, que le falla este botón. El aparato enciende, como podéis ver, y en principio parece que va bien. Después ya haremos unas pruebas de medida, pero vamos a ver si podemos reparar este botoncillo y vamos a ver qué tiene por dentro. Así que nada, vamos a empezar por desmontarlo, que va a ser lo primero.
Bueno, aquí ya lo hemos desmontado y vamos a proceder a su limpieza. Como lo guardé con pila, como veis, se me han sulfatado. He cometido el error de novato. Nunca guardéis aparatos eléctricos, cualquier tipo de aparato, con las pilas colocadas, porque lo que pasa es esto. Y esto pues lo que hace es que puede estropear el equipo, porque si se derrama el líquido y le cae a la board, al PCB, pues lo puede dañar. Además el portapilas pues también se había sulfatado un poco y ahora pues lo tendremos que limpiar con una lijita o con algo que podamos rasparle un poquillo para quitarle el óxido que ha creado. Y si está muy deteriorado pues tendremos que cambiar nuestro portapilas. Bueno, como veis aquí tenemos las pistas de cobre por donde el conmutador hace las distintas conmutaciones a la hora de nosotros seleccionar el rango de medida y la magnitud que queramos medir. Y estos son unas chapitas de cobre que hacen muelle. Yo he utilizado este producto para limpiarlo. Lo podéis hacer también con un alcohol isopropílico o algo así. Y un trapito de seda si queréis, un poquito. Si estuviera muy sucio, pues podéis con una lija muy fina o algo darle un poquitín, pero con mucho cuidadito, no aplastarlo nunca. A ver. Y se le puede dar suavito si lo vierais muy deteriorado. Aquí en estas pistas, en cualquier caso, con una goma de borrar también le podríais dar. También hay otro producto que se utiliza para este tipo de cosas, que son piezas móviles de contacto eléctrico, que es este, el CRC 226, que es también un limpiador, pero además también lo deja como engrasadito, entonces evita la corrosión. Esto, por ejemplo, es bueno echárselo en un momento dado aquí en el portapila, que es un sitio proclive a la corrosión, por ejemplo. También lo podemos echar aquí, no echa mucha cantidad porque este ya digo que engrasa, entonces este hay que echarlo con más cuidadito porque este no se evapora totalmente, sino que deja una película un poco grasa que puede venir bien, como digo, en estos tipos de conmutadores que son deslizantes o giratorios. Esto, como podéis ver, para que haga el clac 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 del giro, esto lleva dos bolitas de acero ahí con unos muellecitos. Ahí vamos a echarle un poco de vaselina. Yo la tengo aquí en esta jeringuilla que se aplica muy bien. Esto podéis comprar en la farmacia, el bote de vaselina, como un bote de pomada. Y también tened cuidado que no se os caiga ninguna chapita. Toda esta zona de aquí la podéis limpiar primero, quitarle toda la grasa vieja, la suciedad que tuviese, y ahora volver a engrasar. Así conseguiremos que esto vaya suavito, que no esté demasiado duro. Le podemos echar un poco de este otro. Y igualmente vamos a quitarle eso un poco. Igualmente pues le echamos vaselina, no tampoco una cantidad exagerada, un poquito. Lo repartimos lo más uniforme que podamos. Y colocamos la bola en su respectivo sitio. Además la vaselina nos va a ayudar a colocar las bolas a que no se muevan del sitio. También los dos conmutadores, aquí podéis ver que este le fallaba a este conmutador. Ahí podéis ver, este era el fallo que presentaba. A este conmutador pues se le ha perdido parte del mecanismo. No está.
La única solución sería pues encontrar este microinterruptor y cambiarlo. Lo que me resulta un poco extraño es que no está por aquí lo que le falta. Bueno, pues lo vamos a montar y lo vamos a probar a ver qué tal. Porque eso es para la luz y para dejar fijo la lectura. Pero lo que es encender debería de encender. No debería de tener ningún problema. Bueno, pues aquí ya podéis ver que le he puesto las pilas y en principio, pues aquí en diodos, por ejemplo, no puedo cambiar para el modo pitido que tiene, porque tengo este botón mal, habría que cambiar este botón. Vamos a ver si es verdad que mide bien los diodos, a ver si tengo por aquí algún diodo. Vale. Vale. Pues sí, mide bien. Vamos a probar en ohmios, por ejemplo. Esta resistencia es de, no sé si es rojo o naranja. Si naranja son 3, sería 13,130 ohmios. 120, es rojo, 120. Vale, parece que mide bien. Vamos a ver un condensador, por ejemplo. A ver si nos lo mide. Ahí. ...44 nanofaradios... ...y este es de... ...47... Vale, parece que sí. Vamos a probar voltaje en alterna. Ahí tenéis, mide bien. Bueno, ahora vamos a hacer medidas en corriente continua. Vamos a empezar por medir en voltios. Tenemos aquí la escala de voltios. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 20 voltios. Las puntas de prueba están puestas bien. Y voy a utilizar mi fuente de alimentación, que la tengo aquí. La voy a regular a 12 voltios. Está a 12 voltios. Ahí podéis ver 11,97. Vale, si en verdad está a 11,9. Ahora está a 12,1. Vale, parece que va bien. Pruebas de intensidad de medir amperaje. Hemos medido voltaje en alterna, en continua, y ahora vamos a medir amperaje. Ya que estamos con continua ahora mismo, vamos a hacer la medida en continua. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta de 120 ohmios. Y vamos a tener unos 100 miliamperios. Tenemos 12 voltios, 120 ohmios, unos 100 miliamperios. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí en el positivo. Colocamos nuestro negativo. Antes que nada, siempre cuando vayamos a medir en amperio, lo primero es asegurarnos la punta de prueba. Como vamos a medir miliamperios, veis que tenemos aquí miliamperios. Si fuéramos a medir ya de 1 amperio para arriba, tendríamos que colocarla aquí, la punta de prueba roja. Como es en este polímetro, se puede quedar aquí. La escala, como hemos dicho que va a estar en 100 miliamperios,
pues lo podemos poner en la escala de 200 miliamperios. Colocamos el negativo en nuestro negativo y el positivo a la salida de la resistencia. Y podéis ver que tenemos 99,4 miliamperios. Justo. Podemos comparar si queremos para ver si está bien calibrado, si las medidas son correctas, pues con nuestro otro voltímetro que tengamos más nuevo, que esté más o menos seguro que está bien. En este caso sí tengo que cambiar la punta de prueba porque, como veis, aquí no tenemos para medir miliamperios, lo tenemos aquí, microamperios y miliamperios. Y ya para amperios aquí, o sea, de 1 amperio para arriba tenemos que poner aquí. Lo ponemos aquí, buscamos la escala de miliamperios en continua, que son estas verdes de aquí. Vamos a medir cielo, vamos a poner la de 600 miliamperios, exacto. Y vamos a poner nuestro negativo aquí y el positivo de la misma manera aquí. Aquí nos mide 100,6 miliamperios, 100 miliamperios, básicamente 100 miliamperios. Básicamente es la misma medida, si podéis ver. $99,8, prácticamente la diferencia no es nada, 100. El voltaje, pues ya habéis visto que marcaba 12. Ahora, si cambiamos a voltios, siempre acordaros de cambiar la punta. Aquí esto es lo que pasa al principio de empezar a utilizar el multímetro en los cambios de medida de amperios a voltios. Como vamos a medir voltios en una alterna, 12 voltios, lo podemos poner en la escala de 60. Y tenéis 12. Vaya por Dios. Se escapa de esta punta. 12,14. Y aquí, en continua, lo tenemos aquí, escala de 20. $12,13. ¿Vale? Podemos medir también amperios utilizando nuestra lámpara serie, circuito serie con la lámpara. Bueno, ahora vamos a hacer la medida en amperios. Vamos a utilizar mi misma lámpara serie para probar esto. Como aquí tenemos la lámpara en serie, si nosotros juntáramos estas dos puntas, la lámpara se encendería. Entonces lo que vamos a hacer es intercalar, porque las medidas de amperios hay que hacerlas en serie con el circuito. Las de voltaje van en paralelo y las de amperios siempre en serie. Entonces aquí podemos conectar en serie y cerramos el circuito a través de nuestro amperímetro, de nuestro polímetro, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de medir en amperios es, además de colocar el dial en la escala adecuada, como sabemos que la lámpara es de 40 vatios, tenemos 240 voltios, dividimos 40 vatios entre 240 voltios y nos da unos 170 miliamperios. Entonces tenemos que buscar miliamperios alterna. Tenemos aquí una escala de 200 adecuada. Si fuera superara el amperio, tendríamos que utilizar esta borna, o sea, la borna roja la tendríamos que poner aquí, en esta. Pero como la medida que vamos a tomar no supera los 200 miliamperios, la podemos dejar aquí, que tenemos aquí también miliamperios. Entonces, escala de 200, ¿vale? Y ya podemos tomar la medida. Como os he dicho, lo vamos a hacer, vamos a encenderlo, porque si no lo enciendo va a medir hoy un poco. Vamos a utilizar la misma borna esta de Faston que tenemos aquí, ¿vale? Ya lo tenemos intercalado. En el momento que yo de corriente se va a encender la lámpara como si esto estuviera circuito cerrado, porque ya digo que el amperímetro se comporta como un circuito cerrado. Como veis, nos marca 177 miliamperios, más o menos aproximadamente el cálculo. Vamos a verificar la medida con este otro polímetro, a ver qué medida nos da. Aquí igualmente tenemos que tener en cuenta que en este caso aquí no tenemos amperios ni miliamperios, sino tenemos miliamperios y microamperios aquí y aquí amperios. Entonces cambiamos la borna
a miliamperios, buscamos en la escala miliamperios, aquí serían continuas, amperios continuos, pero vamos a alterna. Entonces, los alternas los tenemos aquí. Tenemos escala de 10 amperios, que sería esta borna, 600 mili y 60 miliamperios. Como es 170, pues la podemos poner la de 600 miliamperios. Y hacemos la misma operación que hemos hecho. Colocamos nuestra punta de prueba aquí en serie con nuestra lámpara para tomar la medida. Y como podéis ver, la medida es muy parecida, 178,5, o sea que más o menos mide correctamente, aunque este aparato quizás sea bastante inferior que este, pero bueno, las medidas son más que suficientes. Hombre, yo digo, para lo que es un trabajo normal de reparación de electrodomésticos, incluso de módulos electrónicos también. Este lo que pasa es que te da más posibilidades de medida, porque bueno, este también tiene hercio y tiene microfaradio, además de los diodos. Quizás en diodos este venga mucho mejor para el tema de diodos por el voltaje. Vamos a ver qué voltaje nos entrega este en diodos. Ahora tenemos que tener en cuenta, este no hemos tenido que cambiar la borna, pero este sí. Si vamos ahora a medir voltios, a medir algo, siempre otra vez la borna a su sitio. Mucho cuidado en estos cambios, que es que fundes el fusible e incluso te puedes cargar el aparato. Entonces vamos a ver cuánto aplica este cuando medimos diodos, qué voltaje aplica, porque dependiendo del voltaje que aplica, por ejemplo, para medir diodos LED necesitamos 3 voltios. Lo ideal es que introduzca al menos 3 voltios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nada, este lo ponemos en la medida de diodos y este lo ponemos en voltios, en 6 voltios continuos. Y vemos qué medida nos dice. Tenemos que leer la medida aquí. Y como podéis ver, pues sí, nos da 3,2 voltios. O sea, a pesar de que es un voltímetro, un polímetro, que parece que es bastante pequeñito, que tiene, pero como podéis ver, nos está dando 3,2 voltios en medida de diodos. O sea, bastante suficiente para medir un LED y que se ilumine el LED incluso. Si probamos al revés, vamos a probar al revés. Este también mete unos 3 voltios, ahora está empitido, lo cambiamos a diodo y este lo vamos a cambiar a voltios continuos en la escala de 20, porque la de 2 se nos va a quedar corto quizás. Y hacemos la misma prueba. Como podéis ver, 3,24. O sea, los dos meten el mismo voltaje en la lectura de diodo. O sea, tendrán más o menos la misma precisión. Quizás la escala de ohmios solamente llega hasta los 20 megohmios y este llega hasta los 60. Pero son, sinceramente, yo creo que los circuitos prácticamente van a ser prácticamente casi los mismos circuitos en uno que en otro. Muy parecido, muy parecido. Este vídeo lo vamos a dejar aquí. Tengo todavía más polímetros que analizar. Tenemos que ver este otro polímetro que tengo aquí, que es el último que compré, que este tiene para medir cables de red, de USB, pero ya se va a hacer el vídeo demasiado largo y creo que lo vamos a analizar en otro vídeo. Tiene una conexión de USB y, como podéis ver aquí, tiene para internet, para cable de Ethernet, RJ45, USB, este creo que es A, el USB normal y el USB micro USB. Entonces se pueden comprobar cables de USB y cables de red también. Y veremos a ver más o menos cómo son las medidas, cómo las hace y si esto vale para algo o no vale para algo. Pero esto lo vamos a analizar ya más detenidamente en un próximo vídeo, porque si no se nos va a hacer demasiado largo. Bueno, pues ya lo único que nos queda ver es qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la herramienta que necesitamos, la que mejor se adapta a nuestras necesidades. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el entorno de trabajo, o sea, lo que serían las condiciones ambientales, el campo de aplicación, o sea, las normativas que nos incumben dependiendo de dónde vayamos a trabajar. No es lo mismo trabajar en una zona con riesgo de explosión o una zona con humedad que trabajar en un taller o trabajar en casa de un cliente, etc. El tema económico, monetario, cuánto nos vamos a gastar, cuánto nos podemos gastar. No es lo mismo una persona que sea aficionada, que vaya a hacer 4 cosas de vez en cuando, pues no es lo mismo que un uso profesional. Una persona que lo vaya a utilizar profesionalmente posiblemente se tendrá que gastar más dinero que invertir más, porque es una inversión. Y después las necesidades, qué medidas tenemos que tomar, para qué lo vamos a usar, que
Si necesitamos que mida cosas básicas o necesitamos que nos mida, por ejemplo, capacidad, hercios, etcétera, etcétera. En cuanto a las condiciones ambientales, pues bueno, tenemos que tener en cuenta la temperatura de trabajo, la temperatura de almacenamiento, el grado de humedad que va a haber en el ambiente, si se puede mojar, le puede salpicar, o una proyección, una inmersión, etcétera, ¿no? Si estás en un sitio al aire libre que puede llover, pues bueno, el aparato tiene que cumplir unas normativas y tener un índice de protección que te proteja tanto al aparato como a ti, sobre todo a la persona. Más que nada las normativas casi siempre van encaminadas a proteger a las personas. Después, los ambientes explosivos, pues también hay unas normativas específicas para los ambientes explosivos que las veremos ahora. Y el riesgo de golpes y caídas, ¿no? Que si trabajas en altura, ¿no? Que se te pueda caer un aparato que, bueno, que a lo mejor pues tenga algún sistema para tú anclarlo de alguna manera, que puedas trabajar con las manos libres y no tener que estar aguantando el equipo de medida. Si nos vamos ahora a ver y vamos a ver, por ejemplo, las especificaciones. La normativa principal es la IEC 61010-1 o -2. ¿Vale? Que esta, pues, ¿qué quiere decir? Estos son los requisitos de seguridad de los equipos eléctricos de medida y control y de uso laboratorio. Después está, dentro de esa normativa hay muchas cosas que tener en cuenta, pero bueno, las principales son las categorías de protección contra el riesgo de sobretensiones, que está la categoría, van de la 1 hasta la 4. En principio, por ejemplo, este aparato tiene categoría 2 hasta 1000 voltios y categoría 3 hasta 500 voltios. O sea, nos protegerían contra sobretensiones de hasta 1000 voltios y de hasta 500 voltios en categoría 3. Y el grado de polución es en ambientes, por ejemplo, que pueda haber conducción eléctrica, como por la humedad o por partículas o lo que sea. A eso se refiere lo que sería el grado de polución. Las condiciones ambientales de trabajo, donde el entorno donde puede trabajar, las comunes, están en este aparato, por ejemplo, entre 23 grados más menos 5 grados y menos del 75% de humedad. Después, aquí está la temperatura mínima y máxima de trabajo de 0 a 40 y la de almacenamiento, que también hay que tenerlo en cuenta, si lo vamos a tener guardado, pues qué temperatura recomendable para guardarlo y qué humedad, ¿no? Este viene desde menos 10 a 50 grados. Y la humedad de almacenamiento al 80% como máximo y de trabajo inferior al 90%. Si vemos otro, por ejemplo, este Fluke, por ejemplo, tiene también el índice de protección igual, el genérico, el IEC 6110, polución grado 2, el IEC 2 también, que es una normativa un poco más moderna, la categoría 3 de sobretensiones hasta 600 voltios 10 amperios. Y después tiene la IEC 61326. Esta normativa se refiere al tema de compatibilidad electromagnética o CEM. Vamos a ver otro, por ejemplo. Este, por ejemplo, también tiene en 600 voltios, llega hasta categoría 4 y a 1000 voltios en categoría 3. Este tiene un poquito más de índice de protección que el Fluke que hemos visto. Y este Fluke, por ejemplo, que es un multímetro especial con índice de protección extremo para entornos explosivos, este se acogen a otra normativa distinta, que sería el entorno 2C en zonas con ambiente que haya gas, zona 1 y zona 2, que serían la zona 1 y zona 2. Estas normas serían las ATEX 949-CE y es la Directiva Europea para Atmósferas Explosivas. Entonces, lo que sería la 2C gas zona 1 sería un peligro potencial y la zona 2 peligro mínimo. Y en zona de polvo, la 3C, zona 2.1 y zona 2.2 se refiere igual a zonas de peligro potencial y de peligro mínimo. Este aparato también tiene otras normativas, que podemos ver aquí, la 60-529 y el IP, el grado de protección IP67. Los IP es el grado de protección contra caída de agua, proyecciones, inmersión, etcétera. El 67 es el más alto, va del 64 al 67 y en el 67 pues es capaz de soportar hasta media hora sumergido hasta 1 metro de agua y proyecciones. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿qué es lo que vamos a medir?
qué tipo de medidas vamos a realizar, qué precisión necesitamos, o sea, los rangos de medidas en voltio, tanto continua como en alterna, en amperio, tanto en alterna como en continua, las medidas en ohmio, medidas de semiconductores, si vamos a medir diodos, vamos a medir transistores, ese tipo de cosas, medidas de capacidad, si vamos a necesitar medir condensadores, si vamos a necesitar medir frecuencia, frecuenciómetro, y medidas especiales, por ejemplo, trifásicas, como algunos electricistas que no se trabajan con máquinas industriales, motores trifásicos, pues a veces es necesario ver por dónde nos va a entrar la fase para saber el sentido de giro del motor, porque si conectamos a lo mejor un motor al revés se puede estropear una máquina, entonces siempre tenemos que verificar en ese tipo de trabajo por dónde va a entrar la fase y qué sentido de giro va a tener el motor. Y la precisión requerida, pues que si vamos a trabajar en equipos muy delicados, de mucha precisión, en aviónica, en equipos de laboratorio, etcétera, etcétera, pues quizás necesitemos aparatos que tengan una precisión superior a la normal. Normalmente, básicamente casi todos los equipos tienen las precisiones muy parecidas. Si miramos aquí, por ejemplo, la precisión, por ejemplo, de este fluke, podemos ver que en 600 milivoltios tiene una resolución de 0,1 milivoltios más menos 0,5% de desviación y dos dígitos. Si vemos, por ejemplo, el Proskyt, vamos a verlo en voltios, por ejemplo, pues tenemos que 600 milivoltios, 0,1 milivoltios, o sea, básicamente la misma. Si miramos en ohmios, en la medida de ohmio, mire, en 600 ohmios tiene una resolución de 0,1 ohmios, más menos 0,8 y más 3 dígitos. Y si vemos el fluke, por ejemplo, pues en ohmios pues tiene la misma. En DC voltios, por ejemplo, en 600 voltios tiene 0,1 voltios y este en DC en 600 voltios tiene 100 milivoltios, que es lo mismo. 100 milivoltios es lo mismo que 0,1 voltios. O sea, por si multiplicamos por 1000, pues le ponemos 2 ceros aquí y tenemos 100 milivoltios. O sea, es lo mismo y 0,52. O sea, básicamente, y el fluke seguramente es mucho más caro. ¿Qué nos da el fluke? ¿Qué no nos da el Prosky? Pues yo que sé, a lo mejor que aguanta más humedad, más temperatura, es más duro, más resistente. Pero lo que es precisión, ahí no vamos a notar diferencia. Quizás si a lo mejor nos vamos aquí al analógico pues en DC del rango a 0,1, 2,5 tiene más o menos 3% de precisión y en corriente hasta 1000 voltios tiene más o menos 4% de FSD. La impedancia de entrada de 20.000 ohmios por voltio y la protección contra sobrecarga tenemos 1000 voltios en ACDC, pero para 0,1 voltios y 2,5 y 10 voltios, 250 voltios máximo. O sea, en las medidas más pequeñas tenemos menos protección que en las medidas de 1000 voltios. Una cosa muy importante que yo siempre recomiendo a la hora de elegir un multímetro es que tenga True RMS o medida verdadera de valor eficaz. Vamos a explicar un poco qué es lo que es el RMS o True RMS. Pues el RMS es el valor eficaz de la corriente. La corriente alterna es una onda, va subiendo, una onda sinusoidal, entonces tiene un valor de pico máximo y un valor mínimo. Nosotros cuando medimos con el tester no medimos el valor máximo, a lo mejor una tensión que nosotros medimos de 240 voltios con el polímetro, el máximo lo tiene a lo mejor en 300 voltios. El valor que nosotros medimos es el valor eficaz. Entonces, el True RMS sería esta formulita que veis aquí, que sería el valor máximo, valor de pico, partido por raíz de 2, que es más o menos valor de pico por 0,707. Pero ¿qué pasa? Esto no sería verdadero, porque esto sería la fórmula en condiciones ideales, o sea, una onda sinusoidal perfecta que no varía y siempre es igual periódicamente durante el tiempo, pero esto no es real. En la vida real, la corriente alterna, la tensión de red tiene muchas interferencias, por lo que equipos, motores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la frecuencia va variando, tiene picos más altos, picos más bajos, se acelera o se acorta. Normalmente no es que cambie la frecuencia en sí, pero sí cambia si hay armónicos, hay interferencias y parásitos que van en la línea. Entonces, al final es una suma de todo. Entonces, para eso se utiliza lo que es True RMS. ¿Qué es lo que es el True RMS? El True RMS sería la fórmula esta que podéis ver aquí, que sería como si tomamos intervalos de medida cada cierto tiempo,
Cuanto más intervalos tomemos, mejor va a ser, más acertada. Entonces, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos, lo dividimos por el número de intervalos que hemos tomado y hacemos la raíz cuadrada. Y ese sería el True RMS. Si veis un polímetro que tenga True RMS, veréis que unos ponen 6.000 cuentas, 10.000 cuentas, 20.000 cuentas. Pues cuantas más cuentas, mejor, más precisión te va a dar. Las cuentas son las veces que durante un segundo cuenta, toma medidas, ¿no? O sea, en un segundo, si tiene 6.000 cuentas, en un segundo toma 6.000 medidas. Y hace la media y saca el valor True RMS. Si hace, en vez de 6.000, hace 20.000, pues evidentemente va a ser mucho más, porque los intervalos van a ser más pequeños y nos va a dar una resolución mejor. Entonces, eso sí se puede notar, pero vamos, normalmente los normales tienen 6.000 cuentas, suelen tener, y ya los de más alta gama pues tienen 10.000, 15.000, 20.000, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, hasta aquí este vídeo. Haremos una segunda parte en el que hablaremos también de este multímetro que he comprado, que ha sido mi última adquisición, que tiene para medir cables de red y cables USB. Vamos a ver cómo funciona, qué es lo que hace, y veremos algunas cosillas que se nos hayan quedado en el tintero. Así que dejadme vuestros comentarios si hay cosas que no os ha quedado muy clara o alguna duda que tengáis, pues me lo dejáis en comentarios y lo podemos, en el próximo vídeo lo podemos ir viendo. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle ahí un poquito de cariño. Si no os ha gustado, pues nada, le dais dislike, me decís lo que sea, me dejáis algún comentario. Si es la primera vez que estás por aquí por el canal, pues mi nombre es Antonio, estás en el taller de Bergali. Y si te gusta todo lo que es la electrónica, las reparaciones y eso, pues date una vuelta, mira el contenido que hay. Y si te gusta y te interesa, pues ya sabes, te suscribes, te activas la campanita y cuando yo subo un vídeo, pues te llega una notificación y no te lo pierdes. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!